Los sagrados pasillos de la Academia Galáctica de Xenobiología en Centuri Prime habían producido, durante 9000 ciclos, a los mejores xenobiólogos del universo conocido. Sus agujas cristalinas se alzaban majestuosas contra el cielo púrpura, refractando la luz del sol gemelo en patrones deslumbrantes por los terrenos de la Academia. Entre estos muros, estudiantes de más de 300 especies aprendieron el complejo arte de comprender, catalogar y, a veces, capturar las formas de vida más fascinantes que el cosmos ofrecía. Y justo ahora, en el aula Epsilon 7, la mayoría de esos estudiantes se esforzaban por no hacer contacto visual con el profesor Cesbille. La decepción del profesor, transmitida con voz neutra por la unidad traductora del profesor, la serie de clics y silbidos ondulantes de su orificio principal de habla sugería un sentimiento mucho más colorido. Los 4 ojos compuestos del académico artrosiano recorrieron la cámara. Los apéndices del quitano se contrajeron con frustración apenas contenida. 17 ciclos estándar de educación y ninguno de ustedes puede distinguir correctamente entre una clase. Patrón de respuesta neurológica de clase 3 y 4 en formas de vida semi-inteligentes basadas en silicio en la tercera fila. Mirror Chen, la única humana en toda la academia, se hundió un poco más en su asiento adaptable con tan solo 23 años terrestres. Era la estudiante más joven y nueva del curso avanzado de xenobiología práctica, tras haber recibido una beca excepcional después de que su revolucionario artículo sobre métodos de comunicación de gasterópodos terrestres llamara la atención de la Junta de Admisión de la Academia. Los ojos compuestos del profesor Srill se clavaron repentinamente en sus 4 patas, enfocándose con una precisión desconcertante. Quizás nuestro colega humano quiera ilustrarnos. Su especie apenas ha logrado viajar interestelar, pero se atrevieron a estudiar junto a académicos cuyas civilizaciones catalogaban la exobiología mientras sus antepasados aún descubrían el fuego. Meera sintió como el calor subía por sus mejillas cuando 27 pares, o en algunos casos grupos, de ojos alienígenas se volvieron hacia ella. Los gemelos boraxianos chasquearon sus mandíbulas en lo que la clase había llegado a reconocer como el equivalente a reírse disimuladamente de la diferencia. Se encuentra en el procesamiento temporal. La profesora Mera respondió con una voz más firme de lo que sentía. Los organismos de clase 3 procesan los estímulos externos con una secuencia lineal, mientras que los de clase 4 demuestran capacidades rudimentarias de procesamiento paralelo que les permiten adaptarse. El profesor interrumpió al traductor, sin captar la cualidad reticente de su habla natural, aunque yo habría esperado más precisión de alguien cuya aplicación se jactaba de ideas revolucionarias. La desafiante tarea del profesor Cexbrill centró su atención en la pantalla holográfica al frente del aula. Los gemelos boraxianos se inclinaron hacia Meera. No te lo tomes como algo personal. Clip de saco de piel, susurró su traductor universal, luchando por eliminar la condescendencia inherente a los patrones de habla boraxianos. El profesor aún recuerda cuando los humanos pensaban que las estrellas eran agujeros en el cielo nocturno. Sí, añadieron Clat y Tenny, retorciéndose de diversión. Debe ser difícil ser el equivalente evolutivo de una mascota de aula. Meera abrió la boca para responder, pero la voz del velo del profesor Zex atravesó la cámara. Atención, aspirantes. Es hora de su última tarea práctica de este ciclo académico, la que determinará si avanzan al siguiente nivel de estudio o regresan a sus mundos natales en desgracia. La cámara quedó en silencio. Incluso los glopianos, normalmente gelatinosos, de la última fila se solidificaron ligeramente en anticipación. La tarea es simple en concepto, aunque preveo que la mayoría de ustedes fracasará estrepitosamente en la ejecución. Los apéndices del profesor danzaron sobre los controles holográficos, mostrando la imagen de una criatura que causó una exclamación colectiva en el aula. El holograma mostró un ser elegante e iridiscente que parecía alternar entre estado sólido y gaseoso. 6 apéndices con forma de alas ondeaban con energía cósmica y sus ojos, si es que se les podía llamar así, parecían contener nebulosas arremolinadas. El colmillo vacío, anunció el profesor Xville con evidente entusiasmo. Originario de las islas flotantes de Nexus 9, su tarea es capturar, estudiar y liberar un espécimen. Tienen 10 días estándar para comenzar la preparación inmediatamente, mientras los estudiantes estallaban en una charla animada. Meera miró el holograma con una mezcla de asombro y pavor. El colmillo del vacío no era una criatura cualquiera, era legendario entre los xenobiólogos. Una criatura tan esquiva, tan en sintonía con el tejido cuántico de la realidad que en 9000 años de intentos documentados, menos de 30 habían sido capturados con éxito para su estudio. Y ahora se esperaba que ella, una humana que había dejado la Tierra hacía solo 2 años, lograra lo que había frustrado a algunas de las especies más avanzadas de la galaxia. Skinsack parloteó desde su lado,
ya revisando el sofisticado equipo de captura integrado en su exotraje. Quizás les gustaría formar un grupo con nosotros. Los de su especie son excelentes llevando equipo. Meera recogió sus notas y se puso de pie. Dirigiendo a los gemelos boraxianos una sonrisa cortés, gracias por la oferta, pero creo que trabajaré sola en esto. Mientras salía del aula, oyó al traductor de Clad luchando por convertir la legendaria criatura colmillo del vacío, divertida, haciendo clic en el estándar universal. El humano no durará ni un día en Nexus 9. Sus frágiles cuerpos literalmente se desmoronan bajo los campos de dispersión iónica. Meera seguía dando vueltas en su mente, ya, trabajando en un enfoque que nadie más en esa sala consideraría siquiera. La gran biblioteca de la Academia era una maravilla tanto de la arquitectura como de la ciencia de la información. El conocimiento de toda la galaxia se arremolinaba en pantallas holográficas, flujos de datos cuánticos y sí, para la diversión de muchas especies no humanas, libros físicos reales preservados por su importancia histórica. Meera estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo, en un rincón tranquilo de la sección de ciencias del comportamiento, rodeada de tabletas de datos, pergaminos antiguos del colectivo conmemorativo y una barra de proteína a medio comer que supuestamente estaba calibrada para las necesidades nutricionales humanas, pero que sabía, sospechosamente, a cartón mojado. El colmillo del vacío no es simplemente escurridizo, existe en un estado perpetuo de incertidumbre cuántica, leyó en voz alta un relato de primera mano del famoso explorador sopaliano Jinx Morvik. Los métodos tradicionales de captura fallan porque la criatura parece anticipar las acciones antes de que ocurran, como si percibiera nuestras intenciones a través del espectro de probabilidad. Estudiando solo de nuevo, humano, ¿cómo? El personaje levantó la vista para ver a Lorex Bean, un estudiante de último año de Tesellin cuya estructura corporal cristalina refractaba la luz en patrones hipnóticos, a diferencia de la mayoría de sus compañeros de clase. Lorex siempre había sido cortés, aunque algo condescendiente, solo intentaba comprender el colmillo vacío antes de correr a atraparlo. Meera respondió señalando sus materiales de investigación. La forma cristalina del Lorax cambió a lo que Meera había aprendido que era una expresión de diversión. Un enfoque admirable, pero en última instancia inútil. El consorcio ardeliano ya ha desarrollado un campo de contención sincrónico de fase específicamente para esta tarea. Vi cómo calibraban el equipo en el laboratorio. Impresionante. Meera asintió, pero la tecnología no siempre es la respuesta, dice la especie que todavía usa motores de combustión en sus mundo natal, Lorax comentó, aunque el traductor transmitía más curiosidad que malicia. ¿Cuál es tu enfoque? Entonces, redes y trampas primitivas. Meera sonrió. Reuniendo sus materiales, algo así, buena suerte con tu fase sincronizada, lo que sea, mientras se alejaba. Lorax la llamó. Las condiciones atmosféricas en Nexus 9 hacen que el cabello humano se vuelva quebradizo y se caiga. Por cierto, quizás quieras empacar un cubrecabezas. El espejo tocó su cabello oscuro. El enfoque único de preparación de mira. Reflexivamente, gracias por el consejo, respondió, añadiendo mentalmente otro artículo a su sorprendentemente simple lista de equipaje. Mientras sus compañeros de clase pasaban el día siguiente calibrando trampas de entrelazamiento cuántico y programando enjambres de drones autónomos. Meera visitó los jardines geológicos de la Academia y el laboratorio de síntesis culinaria. Solicitudes que le valieron miradas curiosas del personal, pero sin dudas, la Academia se enorgullecía de fomentar enfoques creativos para la xenobiología. Para cuando la clase se reunió en el Centro de Tránsito Interestelar, el contraste no podría haber sido más obvio. Los estudiantes extraterrestres estaban equipados con exoesqueletos, generadores de campos de fuerza, anclas de realidad y disruptores neuronales. El espejo llevaba una mochila sencilla y lo que parecía ser una pequeña nevera portátil con marcas terrestres. Atención, aspirantes. El traductor del profesor Cesville resonó por el área de reunión. Serán transportados al centro de acoplamiento central del Nexus 9 y procedan a sus zonas de caza asignadas. Recuerden que la tarea requiere no solo captura, sino también trato ético y liberación de su espécimen. Cualquier daño permanente que se evite. Fang resultará en expulsión académica inmediata. Los ojos compuestos del profesor se fijaron en Meera. SRA Chen. Pareces estar poco preparado. He empacado todo lo que necesito. La profesora Meera respondió con confianza. De hecho, parloteó. El traductor transmitía un seco escepticismo. Qué característico es humano enfrentarse a desafíos complejos con herramientas primitivas.
Uno se pregunta si intentarán atrapar un colmillo vacío con una red para mariposas. Los gemelos boraxianos no se molestaron en ocultar su diversión. Sus unidades traductoras trabajaban horas extra para convertir su risa chasqueante en un estándar universal. El profesor Cesbille continuó, como recordatorio. Si bien se espera competencia, el sabotaje a los esfuerzos de los compañeros no será tolerado. Son xenobiologos, no políticos. Sus mandíbulas chasquearon en lo que podría haber sido el equivalente artrosiano de una sonrisa. Ahora, aborden sus naves de transporte. Que el aspirante más merecedor triunfe mientras se dirigían hacia la elegante lanzadera interestelar. Se inclinaron hacia. Espejo, hemos calculado un 92,7% de probabilidad de que sean los primeros en regresar a la academia, específicamente en una cápsula de evacuación médica. Meera se ajustó la mochila y sonrió. Quiero apostar a que las islas flotantes de Nexus 9 desafiaron los enfoques planetarios convencionales. Teoría de la información. Enormes trozos de tierra flotaban en la atmósfera superior de un gigante gaseoso, sostenidos por una combinación de minerales diamagnéticos y efectos de levitación cuántica, que las mentes más brillantes de la galaxia aún no podían explicar por completo. Mientras su transbordador se acercaba al centro de acoplamiento, una delgada estación espacial que servía como centro de investigación y punto de referencia turístico, los estudiantes se presionaron contra la ventana para vislumbrar por primera vez este legendario ecosistema. Islas de varios tamaños flotaban en órbitas lentas unas alrededor de otras, conectadas por campos de energía naturales que brillaban como auroras. La vegetación, con colores imposibles, se aferraba a las partes inferiores y a las superficies de las masas de tierra flotantes, y criaturas aladas de todo tipo se elevaban entre ellas. Magnífico, Kelth respiraba con entusiasmo. Un lumidario cuya piel bioluminiscente latía de emoción. El hábitat perfecto para una anomalía cuántica como el colmillo del vacío. Sí, de acuerdo, profesor Cesbille. Detrás de ellos, las propiedades electromagnéticas únicas de las islas crean bolsas naturales de incertidumbre cuántica. El entorno perfecto. Para una criatura que existe parcialmente fuera de la realidad convencional, sus ojos compuestos giran hacia el espejo. Algunas especies encuentran estas condiciones desorientadoras. La enfermería está equipada con estabilizadores para personas con sistemas vestibulares primitivos. Miro mantuvo la vista fija en la vista. Estaré bien, profesor, crecí en las montañas, sé cómo manejar la altitud en las montañas. El profesor repitió, su traductor, de alguna manera, transmitió el concepto como adorablemente primitivo, que pintoresco. Después de atracar, la clase se dividió en pequeños grupos y se asignó a diferentes islas. Las islas flotantes de Nexus 9. Para sorpresa de nadie, a Meera se le asignó oficialmente una zona de caza sola, ya que era la única humana y requería diferentes suplementos atmosféricos. Extraoficialmente, porque nadie esperaba que tuviera éxito. El transporte flotante la depositó en una pequeña isla con vegetación púrpura vibrante y formaciones rocosas flotantes. El guía de Nexus 9, un aracnoide delgado con una insignia del Ministerio de Turismo, le entregó una baliza de emergencia. Las condiciones atmosféricas aquí son compatibles con sus necesidades respiratorias. El guía explicó, extremidades articuladas, señalando el equipo. Pero si experimenta el síndrome de desplazamiento cuántico, presione esto inmediatamente. Le sucede a muchas especies en su primera visita, gracias. Mirror respondió guardándose la baliza en el bolsillo. Pero, ¿cómo se siente exactamente la enfermedad de desplazamiento cuántico? Tus entrañas intentan existir en 6 lugares simultáneamente, respondió la guía alegremente. La mayoría de los seres vomitan hasta perder el conocimiento. Algunos informan haber percibido brevemente todas las versiones posibles de sí mismos a través del multiverso. Es muy desagradable para especies temporales lineales como tú. Maravilloso, murmuró Meera mientras el transporte flotante partía, dejándola sola en la isla flotante con su mochila, su nevera portátil y los lejanos cantos de la fauna alienígena durante las primeras horas. Meera no hizo nada que se pareciera a cazar. En cambio, caminó por el perímetro de su isla asignada, deteniéndose con frecuencia para tomar notas sobre el ecosistema local. Recogió muestras de suelo, observó los patrones de vuelo de las criaturas nativas más pequeñas y se sentó durante largos periodos en completa quietud, simplemente observando. En contraste, desde su posición privilegiada, ocasionalmente podía vislumbrar las actividades en otras islas. El consorcio Ardelian había establecido un impresionante despliegue de tecnología sincrónica de fase que zumbaba con potencia. Los gemelos veraxianos comandaban.
Un enjambre de microdrones diseñados para mapear campos de probabilidad cuántica. Incluso Gentle Lorix estaba ajustando lo que parecía ser una jaula cristalina diseñada para coincidir con la frecuencia vibratoria única de los colmillos de vacío. Al caer la noche sobre Nexus 9, un evento espectacular con los anillos del gigante gaseoso iluminados por la estrella distante del sistema. El aire comenzó a brillar con partículas bioluminiscentes. Meera instaló un refugio sencillo. Abrió su nevera portátil y comenzó la siguiente fase de su preparación. Extrajo de su mochila lo que parecía tierra de jardín común y corriente en un recipiente sellado. De la nevera portátil salieron varios paquetes sellados que emitían aromas distintivos al abrirlos. Trabajando metódicamente, combinó los materiales en proporciones específicas, consultando ocasionalmente sus notas al terminar. Había creado lo que parecía un simple lecho de jardín de unos 2 m de diámetro con una extraña mezcla de tierra, minerales y compuestos orgánicos. En el centro, colocó lo que parecía ser un plato con diversas sustancias que emitían aromas suaves en el aire nocturno. Luego, se sentó con las piernas cruzadas al borde de este arreglo. Encendió una pequeña grabadora y simplemente esperó los siguientes 3 minutos. Días. Trajeron un flujo constante de sonidos explosivos distantes, descargas de energía y gritos ocasionales de frustración de las otras islas. 2 veces, equipos médicos de emergencia se apresuraron a rescatar a los estudiantes que sufrían varios percances. Unglion. Que accidentalmente había desfasado la mitad de su masa, desincronizada con la realidad. Mientras el colmillo del vacío investigaba la canica, tomó nota con preocupación de que los colmillos del vacío no intentan en absoluto evadir la captura. Son criaturas curiosas por naturaleza. El problema es que toda nuestra sofisticada tecnología se percibe como una amenaza para su percepción cuántica. Pero no has usado tecnología, observó el profesor, acercándose con cautela. No en el sentido convencional, coincidió Meera. Este jardín recrea los armónicos cuánticos de sus zonas de reproducción naturales. Las plantas sintetizan los mismos marcadores bioquímicos que usan los colmillos del vacío para navegar. Y ella levantó la canica, que imita la firma cuántica de un huevo de colmillo del vacío. Son criaturas que se nutren naturalmente. La curiosidad científica del profesor superó su asombro. ¿Está sugiriendo que 9000 años de investigación cenobiológica han malinterpretado fundamentalmente el comportamiento de los colmillos del vacío? No lo malinterpreté. Meera corrigió con suavidad. Simplemente se acercó desde el ángulo equivocado. Los humanos tienen un dicho: a veces el enfoque más simple es el mejor. Al mediodía, la noticia se había extendido por las zonas de investigación. Los estudiantes abandonaron su sofisticado equipo para presenciar lo imposible. Un humano, la especie tecnológicamente menos avanzada, presente, estudiando con calma un colmillo del vacío que se había unido voluntariamente a ella. El consorcio ardeliano llegó primero. Sus anclas de realidad y disruptores neuronales ahora cuelgan. Inútilmente a su lado, el gemelo boraxiano restante seguía con sus mandíbulas chasqueando en lo que podría haber sido consternación o admiración. Lorax, el teselino, se acercó a la última forma cristalina, cambiando entre patrones de sorpresa y asombro científico. El asombro del profesor. Curiosidad. Es así. Lorax comenzó a buscar la palabra pequeño. Terminó. El gemelo boraxiano superviviente. Los registros históricos los describen como mucho más grandes. Eso se debe a que existen en un estado de superposición cuántica. Meera explicó mientras el colmillo vacío se deslizaba de su mano. Para investigar una flor de cristal recién florecida, las observaciones previas se vieron afectadas por los métodos de medición. La tecnología agresiva hace que expandan su campo cuántico defensivamente, haciéndolos parecer más grandes y amenazantes. El profesor Cesbille, que había estado tomando sus propias notas, levantó la vista bruscamente. ¿Estás sugiriendo que el observador? El efecto a escala macro. Exactamente. El espejo asintió. En su estado natural, se acercó. Con armonía en lugar de fuerza. Se parecen mucho más a esto. Curiosos, gentiles, incluso juguetones. Como para demostrar su punto, el colmillo vacío volvió a flotar cerca del rostro de Meera. Ojos de nebulosa girando en lo que casi parecía afecto, le ofreció otro objeto de su colección, una simple pluma que la criatura investigó con intenso interés. «¿Pero cómo lo supiste?», exigió el portavoz ardeliano. Su voz colectiva luchaba por ocultar la frustración. «Nuestra investigación ha continuado durante siglos». Meera sonrió.
observando cómo el colmillo vacío levantaba delicadamente la pluma con su campo cuántico. En la Tierra, tenemos criaturas llamadas gatos, notoriamente difíciles de capturar si no quieren ser atrapados, pero si dejas la ofrenda adecuada en el entorno adecuado, vendrán a ti voluntariamente. Comparaste a una de las entidades cuánticamente más complejas del universo conocido con un profesor de mascotas de la Tierra. El traductor de Cesbille transmitió tanto incredulidad como admiración reticente. A veces, el universo opera con principios más simples de lo que esperamos. Espejo respondió gentilmente, ofreciendo al colmillo vacío un nuevo objeto para investigar, un pequeño cristal que pulsaba al mismo ritmo que las alas de la criatura. La clase pasó el resto del día observando cómo Meera demostraba sus métodos de investigación, registrando el comportamiento del colmillo vacío y recopilando datos que revolucionarían el campo de la xenobiología cuántica. Al anochecer, animó gentilmente a la criatura a regresar a su hábitat natural con un rastro de marcadores resonantes cuánticos. Cumpliendo con el requisito de liberación de la tarea, mientras se preparaban para regresar a la academia, Lorax se acercó a Meera en privado. El colectivo Teslin ha pasado un milenio desarrollando tecnología para estudiar seres de fase cuántica. El estudiante cristalino dijo, sin embargo, lograste más en 5 días con la jardinería. Mirez aseguró sus notas y muestras para tecnología de transporte. No siempre es la respuesta. A veces, la comprensión es más importante que el avance. Una perspectiva muy humana, Lex. Observó pensativamente cómo la estructura cristalina cambiaba. Quizás no tan primitiva como Supusamos. El regreso a la academia fue considerablemente diferente a su partida. Myra, previment ignorata o. Despedida, se convirtió en el centro de atención mientras los estudiantes la bombardeaban con preguntas sobre su metodología. El profesor Cesbille, para su crédito, permitió este cambio con sorprendente gracia. Su curiosidad científica superó su prejuicio previo. En la sesión de evaluación final celebrada en el gran anfiteatro de la academia, en lugar de el principio Chen reveló que en el aula habitual, debido al interés inesperado de otros departamentos, el profesor abordó la clase. La xenobiología en esencia no se trata simplemente de documentación o apture o incluso estudiarlo, se trata de comprender verdaderamente las formas de vida que pueden operar según principios completamente ajenos a nuestra propia experiencia. Sus ojos compuestos recorrieron la cámara antes de posarse en el espejo. Algunos de ustedes abordaron esta tarea con la tecnología más avanzada disponible, operando bajo suposiciones desarrolladas durante miles de años de investigación. Uno de ustedes la abordó cuestionando esas mismas suposiciones y empleando una metodología tan simple que parecía primitiva. El gemelo guayaxiano parloteó algo y la antena del profesor se movió en señal de reconocimiento. Sí, el señor plantea una pregunta importante. ¿Podría haber funcionado el enfoque humano para alguno de ustedes? Quizás no. El colmillo vacío. Respondió a cualidades específicas que pueden ser exclusivas de la biología humana. Su campo electromagnético, su ritmo respiratorio, quizás incluso su firma cuántica. Meera se enderezó en su asiento, sorprendida por este reconocimiento. Lo que importa, continuó el profesor, no es que la señorita Chen haya tenido éxito donde otros fracasaron, sino que su éxito nos obliga a reconsiderar nuestro enfoque fundamental de la xenobiología. A veces, el observador debe adaptarse a lo observado en lugar de intentar forzar lo observado para que se adapte al observador. La evaluación concluyó con Meera recibiendo la calificación más alta en la historia de la clase en xenobiología práctica. El profesor Zexal se acercó a ella en privado. La academia existe desde hace 9000 ciclos, dijo. Su voz de traductor, habitualmente brusca, se suavizó. En ese tiempo, ocasionalmente se nos ha recordado que el avance científico no es una progresión lineal de lo primitivo a lo avanzado. Extendió un apéndice y le ofreció a Meera un cristal de datos. Este contiene una invitación para unirse al consenso de investigación xenobiológica. El primer humano nominado. Su metodología puede ser poco convencional, pero los resultados hablan más que la tradición. Meera aceptó el cristal con un respetuoso asentimiento. Gracias, profesor, aunque debo mencionar que el truco de la canica no fue del todo idea mía. Lo tomé prestado de mi abuela, ella lo usaba para atraer mariposas a la tierra. Las mandíbulas del profesor chasquearon en lo que podría haber sido la versión artrosiana de una risa. Quizás deberíamos establecer un departamento de metodología de abuela. Parece ser más efectivo que nuestra división de física cuántica.
En los ciclos posteriores, el enfoque de la Academia para la investigación del colmillo del vacío y los seres sensibles a lo cuántico en general experimentaron un cambio fundamental. La integración en lugar de la intervención se convirtió en el principio rector, con una tecnología diseñada para armonizar en lugar de dominar. Y en el corazón de esta revolución se encontraba lo que se conoció en los círculos cenobiológicos como el principio Chen. A veces, para comprender a los seres más complejos del universo, uno debe comenzar con el enfoque más simple imaginable. Cuando los nuevos estudiantes llegaban a la academia y escuchaban la leyenda del humano que domó un colmillo del vacío con nada más que un jardín y una canica, la mayoría asumía que era una exageración, un mito didáctico destinado a fomentar el pensamiento creativo, hasta que asistieron a su primera clase práctica de xenobiología, donde la profesora Meera Chen comenzaba diciendo, antes de hablar de cuántica, campos de contención y tecnología sincrónica de fase, hablemos de jardinería.